Capítulo 22. El primordial. La tierra de Kumogakure se extendía bajo un cielo pesado, sus montañas se alzaban como centinelas silenciosos sobre la bulliciosa aldea que se encontraba debajo. Los civiles se movían de un lado a otro, ocupados en sus rutinas diarias, felizmente inconscientes de la oscuridad que invadía su mundo. Para un forastero, la aldea parecía vibrante y próspera. Los comerciantes pregonaban sus productos, los niños jugaban en las calles y las risas resonaban contra las paredes de piedra. Sin embargo, esta fachada de paz era una mera ilusión, que ocultaba la tensión subyacente que se apoderaba de la comunidad shinobi. Dentro de la imponente torre Raikage, la atmósfera era todo menos tranquila. La sala del consejo, diseñada para discusiones de guerra y planificación estratégica, estaba envuelta en un silencio sofocante. El aire estaba cargado de un miedo tácito, el peso de los acontecimientos recientes presionaba a los 10 miembros del consejo shinobi. Con el Raikage ausente, su destino sellado por el caos de la batalla, un vacío inquietante permanecía en la sala. Mabui se encontraba de pie junto al asiento vacío del Raikage, ajustando nerviosamente sus lentes con los dedos mientras observaba los rostros sombríos que la rodeaban. El silencio parecía una entidad viviente, que latía con tensión mientras percibía la inquietud en la habitación. Su mirada se dirigió a cada miembro del consejo, leyendo sus pensamientos incluso antes de que hablaran. Es de conocimiento público que hemos perdido a nuestro Kage, comenzó, su voz firme pero tensa, resonando en las paredes de piedra. Esta situación debe ser rectificada con urgencia. Iwa ha comenzado su reconstrucción y las 4 grandes aldeas han acordado reunirse para discutir el estado del mundo. No podemos permanecer de brazos cruzados. Un murmullo de aprobación recorrió el consejo, pero la expresión del rostro de Se se ensombreció. Se revolvió el pelo rubio, su frustración burbujeaba justo debajo de la superficie. Este es un asunto urgente. No podemos ignorar lo que Uzumaki Naruto pretende con su supuesta evolución. Ya hemos sufrido demasiadas pérdidas. Nuestra mano de obra está disminuyendo. Las bestias con cola son una amenaza que no podemos enfrentar sin un liderazgo adecuado. Neisa, el miembro más joven del consejo, se inclinó hacia adelante. Sus rasgos juveniles delataban la gravedad de sus pensamientos. Esa es precisamente la cuestión que nos ocupa, afirmó, atrayendo la atención de la sala. Antes de que podamos seguir adelante, necesitamos un líder. Esta es una situación delicada y debemos proceder con cautela. San, un shinobi de piel oscura, se acarició la barbilla pensativamente y entrecerró los ojos. Tienes razón, Neisa. Y, francamente, creo que Se debería ocupar el asiento. Los ojos de Se se abrieron de par en par por la sorpresa, y la incredulidad eclipsó momentáneamente su frustración. Estaba esperando esto, pero ¿estás seguro de que soy la elección correcta? Respondió con la voz cargada de dudas. Neisa sostuvo la mirada de Se, firme. Absolutamente. Eres el tercer shinobi de mayor rango en la aldea, solo después de Raikage-sama y Bee-sama. El tiempo no está de nuestro lado. Debemos actuar con decisión. Estoy seguro de que los demás apoyarán nuestra propuesta. Una ola de asentimientos recorrió a los miembros del consejo, sus expresiones pasaron de la incertidumbre a una resolución compartida. La sonrisa de Neisa reveló un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que se acercaba. Bien. Informaremos a la aldea pronto, pero por ahora, debemos comunicarnos con las otras aldeas. Entonces, es hora de tomar asiento. Los labios de Se se curvaron en una sonrisa burlona, con una mezcla de determinación y aprensión en su expresión. Por supuesto, dijo, dando un paso adelante para reclamar el asiento del Raikage. Pero mientras lo hacía, un frío ominoso recorrió la habitación, un sutil recordatorio de la amenaza que acechaba más allá de sus fronteras. Fuera de la torre, se acumularon nubes oscuras que giraban amenazadoramente sobre la ciudad y proyectaban largas sombras sobre ella. Las calles, que antes eran vibrantes, quedaron en silencio y una quietud inquietante cubrió Kumogakure. Los susurros de descontento resonaron en las mentes de los habitantes de la ciudad. Podían sentirlo en sus huesos. El mundo estaba cambiando y la paz era una frágil ilusión lista para hacerse añicos. Dentro de la sala del consejo, la atmósfera se espesaba, cargada con el peso de los temores no expresados. Estaban al borde de la guerra y las decisiones que tomaran en esa sala podrían alterar el destino de su aldea, y tal vez del mundo. Cuando Se acomodó en la silla del Raikage, una sensación de aprensión flotó en el aire, recordándoles a todos que las sombras del conflicto se estaban acercando y que se estaban quedando sin tiempo. Salto de línea.
Sakura inspeccionó el salón de actos, su mirada recorrió los rostros tensos de los consejos de civiles y shinobi reunidos para la primera reunión de Hokage. Los nuevos jefes de clan estaban sentados entre ellos, sus expresiones delataban una mezcla de ansiedad y anticipación. Después de la reciente catástrofe que había caído sobre la aldea, el aire estaba cargado de un temor tácito, un pesado velo que se cernía sobre la asamblea. La aldea, que alguna vez fue vibrante, ahora estaba en ruinas, y el dolor palpable resonaba en el silencio que llenaba la sala. Sakura respiró profundamente y se armó de valor para soportar el peso del dolor colectivo. Es alentador ver tantas caras aquí hoy, comenzó, con voz firme pero con un sutil matiz de tensión. A la luz de la tragedia que ha golpeado nuestro hogar, debemos implementar estrategias para reconstruir rápidamente. Para ayudarnos en este esfuerzo, un agente de Anbu, cuyo nombre en código es Yamato, nos ayudará. Se especializa en el elemento madera. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de incredulidad y curiosidad. La mención de la liberación de madera tocó una fibra sensible en el consejo. Sakura levantó la mano, deteniendo la creciente oleada de preguntas. Sé que esta revelación puede resultar chocante. No, él no es descendiente del primer Hokage. Su pasado es secreto, y eso es todo lo que necesitas saber. Nuestros shinobi disponibles ya están movilizados para reparar los muros de la aldea y reconstruir las estructuras que han sido demolidas. Persistiremos en estos esfuerzos hasta que nuestro hogar sea restaurado. Antes de que pudiera continuar, una mano se levantó de entre la multitud. Una mujer con las mejillas manchadas de lágrimas se levantó, con los ojos hundidos y enrojecidos. Sakura la reconoció al instante. Yoshino, la madre de Shikamaru, que había permanecido firme al lado de su hijo durante su largo estado comatoso. La angustia que irradiaba era palpable y resonaba por todo el salón. ¿Qué vas a hacer con Uzumaki Naruto? La voz de Yoshino temblaba, pero tenía una determinación férrea. La pregunta flotaba en el aire, cargada con el peso de la pérdida compartida y la rabia latente. A su alrededor, se alzaron murmullos de aprobación tanto de los shinobis como de los civiles, sus expresiones se endurecieron mientras esperaban la respuesta de Sakura, su dolor se convirtió en ira. Sakura se preparó, muy consciente del delicado equilibrio que necesitaba mantener. El consejo estaba al borde del caos y su furia latente amenazaba con estallar. Podía ver la ira enterrada bajo la superficie de cada rostro en la sala. Amigos y vecinos, todos buscando justicia para sus seres queridos perdidos. Es una situación delicada, pensó con tristeza. Tras tomarse un momento para ordenar sus pensamientos, se dirigió al consejo con voz firme e inquebrantable. Nada. El silencio que siguió fue ensordecedor, un jadeo colectivo surgió de la multitud, seguido por una oleada de protestas. ¿Qué? Gritó un civil con incredulidad en su voz. ¿Cómo puedes decir eso? Repitió otra voz, la incredulidad convirtiéndose en indignación mientras el caos estallaba a su alrededor. Mató a muchos de nosotros. Gritó un joven shinobi con los puños apretados a los costados. Tiene que pagar por lo que ha hecho. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Protestó un aldeano mayor, con la voz temblorosa por la ira. ¿Qué clase de Hokage eres? Los oficiales de la Anbu se movilizaron para restablecer el orden, pero sus órdenes fueron ahogadas por el clamor de voces furiosas que exigían venganza. La tensión en la sala era eléctrica, cada palabra era una chispa que podía encender un infierno. Basta. La voz de Sakura atravesó el ruido, aguda y autoritaria, aunque estaba impregnada de una furia fría que hizo callar a la multitud. Su chakra palpitaba hacia afuera, una fuerza tangible que los presionaba, sofocando sus protestas. Yoshino se quedó congelada, con una expresión que mezclaba incredulidad y angustia, esperando claridad en medio de la confusión. ¿No están todos cansados de esto? Los ojos de Sakura brillaron con intensidad y se entrecerraron mientras miraba fijamente a los miembros del consejo reunidos. La energía en la sala cambió, la tensión aumentó a medida que los aldeanos retrocedían, su ira vacilaba bajo su mirada. ¿No ves la destrucción que ha caído sobre nuestra aldea? Cantas él necesita pagar como si la venganza fuera la respuesta. ¿Crees que enviar más shinobi para luchar contra un hombre que ejerce el poder de las bestias de cuatro colas traerá de vuelta a los que hemos perdido? ¿De verdad quieres más sangre en nuestras manos? La sala quedó en silencio y una vergüenza colectiva los invadió. Bajaron la cabeza y se dieron cuenta de la dura realidad de su situación. ¿No están cansados de este ciclo interminable de odio? Insistió Sakura, con una voz feroz pero cargada de urgencia. Muchos han muerto por culpa de ideas equivocadas sobre la venganza.
Vosotros estáis dispuestos a sacrificar vuestras vidas por una causa que solo perpetuará este conflicto sin sentido. Las guerras, los malentendidos, ¿no estáis exhaustos? Ella miró a Yoshino a los ojos, buscando un atisbo de comprensión. Un destello de reconocimiento pasó entre ellos. El dolor que los unía era palpable. En cuanto a tu pregunta, Yoshino, continuó Sakura, suavizando su tono, reconstruiremos y miraremos hacia el futuro. No hay necesidad de derramar más sangre. Nuestros shinobi caídos dieron sus vidas para protegernos, para asegurarse de que pudiéramos vivir. ¿No es eso en lo que deberíamos concentrarnos? ¿En vivir? Los ojos de Yoshino brillaron con lágrimas contenidas mientras asentía, el fuego de la venganza se apagó en su corazón. Tienes razón, Sakura. Pero ¿cómo reconstruimos cuando todavía estamos atormentados por el pasado? La mirada de Sakura recorrió la habitación, captando las expresiones sombrías que reflejaban el dolor de Yoshino. Honramos la memoria de aquellos que perdimos forjando un nuevo camino, uno que nos aleje de la venganza. No podemos permitir que nuestro dolor se convierta en odio. Debemos ser mejores que eso. Los murmullos se reanudaron, pero esta vez estaban teñidos de incertidumbre y la ira dio paso a un dolor más profundo. Una voz se escuchó desde atrás, un ninja veterano con cicatrices en el rostro. ¿Y qué pasa si Naruto viene por nosotros otra vez? ¿Y si decide terminar lo que empezó? Sakura lo miró a los ojos y le habló con voz firme. Entonces estaremos listos. Pero no lo perseguiremos con una furia ciega. Elaboraremos una estrategia, protegeremos nuestra aldea y nos prepararemos. Ya hemos perdido demasiado. Es hora de poner nuestros esfuerzos en reconstruir, no en buscar venganza. Una ola de aprobación comenzó a extenderse, pero no todos estaban convencidos. Un shinobi más joven, con su voz apenas un susurro, agregó. ¿Qué pasa con aquellos que quieren pelear contra él? ¿Qué les decimos? ¿Que su enojo está fuera de lugar? Sakura suspiró, sintiendo el peso de sus responsabilidades sobre sus hombros. Tendremos que encontrar una manera de canalizar esa ira en algo constructivo. Entrenar, reconstruir, ayudar a los necesitados. La ira es natural, pero no debemos dejar que nos consuma. La comandante Anbu, con el rostro oculto en la sombra, observaba atentamente. Como dije, no te arrepentirás de esta decisión. Un repentino crujido atrajo la atención de Sakura. Un agente Anbu se materializó junto a ella y le susurró con urgencia. Comandante, un informe de las fronteras. Le entregó un pergamino y desprendía urgencia. El corazón de Sakura se aceleró al leer el contenido. Esto es, su mente se aceleró pensando en las implicaciones, el miedo de lo que podría suceder carcomía su determinación. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó, con voz más firme ahora, la tensión se disipó momentáneamente. El silencio le respondió, cargado de temores no expresados. Ahora, el siguiente punto de esta reunión, comenzó, mientras la sombra de la incertidumbre se cernía sobre el consejo una vez más. Salto de línea. Sakura se reclinó en su silla, su cansancio era palpable mientras miraba el pergamino que yacía sobre su escritorio. El peso del liderazgo había presionado sobre sus hombros más fuertemente de lo que había previsto, y los informes que llegaban eran cada vez más preocupantes. Eso tomó más tiempo de lo esperado. ¿Y ahora qué es este informe de Amegakure? Reflexionó mientras examinaba el contenido del pergamino y fruncía el ceño en señal de concentración. Antes de que pudiera ahondar más en los inquietantes detalles, Dragón apareció frente a ella, con los brazos cruzados y una expresión grave. ¿Cuándo llegó esto? Preguntó Sakura, su tono delataba su preocupación. Un shinobi lo trajo desde las fronteras de Amegakure, respondió Dragón con voz firme pero tensa. Lo convoqué tan pronto como terminó la reunión. En ese momento, un golpe resonó en la oficina y los labios de Sakura se curvaron en una sonrisa cautelosa al reconocer la firma de Chakra al otro lado de la puerta. Adelante. La puerta se abrió con un crujido y apareció una figura en la sombra que entró en la luz de la oficina. Un rostro familiar emergió de la penumbra y la sonrisa de Sakura se ensanchó. Kato, me informaron que te convertiste en el Hokage y tenía que verlo con mis propios ojos. Una voz tranquila resonó en la habitación, pero tenía un peso que sugería más que simples cortesías. Igualmente Hokage-sama, respondió Kato, con un tono respetuoso pero casual. Ikeda Kato había envejecido con gracia, su pelo corto estaba dividido claramente en el medio, un lado era negro y el otro completamente blanco. Vestía la típica chaqueta de Konoha, pero las sombras bajo sus ojos insinuaban las cargas que soportaba. Nada de formalidades, Kato. Dejemos de lado las cortesías. ¿Cómo van las cosas en la frontera?
instó Sakura, y su actitud cambió a medida que la urgencia de la situación se cernía sobre ellos como una nube oscura. La expresión de Kato se tornó seria. Detectamos disturbios cerca de Amegakure, ruidos inusuales, suficientes para sugerir una escaramuza significativa. Inicialmente, pensamos que podría ser un enfrentamiento shinobi típico, pero el chakra que percibimos no se parecía a nada que hayamos encontrado antes. El corazón de Sakura se hundió y frunció el ceño mientras le hacía un gesto para que continuara. No me gusta esto. Cuando llegamos al lugar, era evidente que había tenido lugar una batalla masiva. Pero lo que realmente se destacó fue la presencia inconfundible del chakra Biju, explicó Kato, con voz firme pero baja, consciente de la gravedad de la información que estaba transmitiendo. Los ojos de dragón se abrieron de par en par y sus pensamientos se aceleraron. ¿Biju? Eso significa. La mirada de Sakura se agudizó al encontrarse con la expresión seria de Kato. ¿Era posible que Naruto Uzumaki estuviera involucrado? Esa era mi hipótesis inicial, confirmó Kato. Encontré más pruebas que la respaldan. ¿Qué tipo de evidencia? Presionó Sakura, con el corazón palpitando con fuerza. Kato dudó, el peso de sus siguientes palabras se palpaba en el aire. Descubrí un escondite, destruido pero reconocible. El símbolo del clan Uzumaki estaba estampado en uno de los pilares destrozados. Este era un escondite utilizado durante las guerras shinobi, después de que Iwa, Kumo y Kiri los atacaran. Sakura entrecerró los ojos y las piezas de un inquietante rompecabezas encajaron en su lugar. Ya veo, ninguna aldea se atrevería a hacerse responsable de esto debido a las condiciones actuales, lo que deja solo un posible culpable. Dragón asintió y su expresión se ensombreció. Sí, los Akatsuki. Sakura se mordió el labio, pensando en las implicaciones. ¿Naruto fue atacado, ¿Pero quién salió victorioso de ese enfrentamiento? Reflexionó en voz alta, con la pregunta pesando sobre ella. Ese es el punto crítico. Los Akatsuki son un factor impredecible. Han estado sospechosamente callados desde que arrebataron a los Jinchuriki y a Kumogakure e Iwa. Otro asunto urgente, intervino Kato, con tono serio. Hemos recibido un mensaje de Kirigakure. El Jinchuriki de Rokubi ha sido capturado. Sakura golpeó el escritorio con el puño, frustrada, y la fuerza provocó grietas en la superficie. Maldita sea. Gruñó, enfadándose. Esto significa que actualmente ninguna aldea posee un Biju. La voz de dragón era firme, pero apremiante. Esto es extremadamente preocupante. No tenemos la mano de obra para contrarrestar esta amenaza. ¿Qué piensa, Okage-sama? Sakura entrecerró los ojos y la determinación brilló en sus ojos mientras observaba a los dos ocupantes de su oficina. La aldea necesita tiempo para reconstruirse. Eso es innegable. No estamos listos para esta nueva amenaza. La única decisión que podemos tomar ahora es reunirnos con los Kage restantes. Terumimei ya partió hacia su aldea. Estoy segura de que se comunicará conmigo una vez que se entere de esto. Dirigiendo su atención a Dragón, agregó con autoridad. Necesito que te dirijas al departamento de información y prepares una pantalla de transmisión. No podemos darnos el lujo de debatir el lugar. Me comunicaré con cada uno de los Kage para fijar una hora. Las cosas se están intensificando rápidamente. También debemos elaborar una estrategia sobre cómo abordar tanto a Naruto Uzumaki como a Akatsuki, por cualquier medio necesario. ¿Qué estás tramando, Naruto? Pensó Dragón, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad, mientras asentía y desaparecía de la oficina. Sakura suspiró profundamente, el peso de las decisiones inminentes la oprimía como una manta de plomo. Kato la miró, con una mezcla de simpatía y arrepentimiento grabados en su rostro. Lo siento, murmuró en voz baja. Sakura levantó la mirada y frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Kato apretó el puño y la angustia se dibujó en sus rasgos. Me enteré de lo de Sasuke. Lamento no haber estado en Konoha para. No le des demasiada importancia, interrumpió Sakura, con un tono de voz sombrío, lo que pilló a Kato desprevenido. Solo estabas siguiendo órdenes, ¿no? Leí la directiva del Sandaime. Era vital que te situaran en la frontera. No habría podido soportar que te perdieras también. Kato asintió y una sonrisa agridulce se formó en sus labios. Gracias, Sakura. Sakura le devolvió una leve sonrisa, la camaradería le proporcionó un respiro momentáneo de la tormenta que se avecinaba afuera. ¿Por qué no te sientas y me cuentas sobre las aventuras del gran Ikeda Kato? Kato se rió suavemente y se sentó en una silla. Realmente no hay nada que valga la pena compartir. Fue más bien aburrido.
Además, escuché sobre nuestros compañeros de clase. Sí, la sonrisa de Sakura se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de tristeza. Todavía están en estado crítico. ¿Por qué? La confusión de Kato era evidente. ¿Por qué los dejó vivir? Sakura negó con la cabeza y frunció el ceño. No lo sé. Dejó a muchos shinobi en estado crítico. Sinceramente, pensé que estaban muertos. Nunca supe que Naruto fuera capaz de mostrar misericordia. Deberíamos estar agradecidos de que lo haya hecho. Sí, reflexionó Kato, con un destello de esperanza atravesando su expresión sombría. Sakura volvió la mirada hacia la ventana y observó las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. ¿Qué estás planeando, Naruto? Pensó, mientras la inquietud se instalaba en su estómago. Además, tengo noticias sobre Amegakure, dijo Kato, bajando su voz a un tono serio. Sakura se volvió hacia él y su expresión se endureció. Entonces, cuéntanoslo. Salto de línea. Debo admitirlo, realmente trabajas rápido Kuragari-san, dijo Deidara en uno de los dedos del Gedomaso mientras Sasori hablaba de acuerdo. Tiene razón, pero pensar que alguien como tú era el líder detrás de escena, lo hace aún más interesante. En el pulgar más cercano a la estatua, Kuragari se encontraba de pie mientras observaba a los miembros restantes de Akatsuki. Sus pupilas negras se movieron de Sasori a Deidara, luego a Setsu, Konan y finalmente Pain. Hablando con una voz extrañamente tranquila, Kuragari comenzó. Es bueno que piensen positivamente sobre mi surgimiento. Pero no nos demoremos, tenemos mucho trabajo por hacer. El sellado de los Biju solo podría comenzar desde el de una cola hasta el de 9 colas o viceversa. Tenemos todos los Biju excepto el de una cola. Y entonces deberíamos comenzar nuestro trabajo. Es bueno que todos estén aquí. Aunque esto tomaría un tiempo, sería más rápido que proyectarse. El Gedomaso abrió sus fauces y escupió a Toshiro y Fu a la fría tierra. Chocaron y se vieron otros cuerpos cerca de ellos. Los cuerpos de Yujito, B, Roshi, Toshiro, Utakata y Zu. Kuragari agregó. El Kyuubi y el Gobi no necesitan pasar por el largo proceso de sellado ya que fueron sellados directamente. Comenzamos ahora, esto tomará un tiempo dependiendo de la cantidad de colas, es mejor que comencemos con las más pequeñas. Los ojos de Pain se entrecerraron hacia Kuragari. Todavía no entiendo cómo es capaz de controlar a los Gedomaso. No ha dicho nada sobre su poder. Eso es preocupante. Si se vuelve contra nosotros, será una molestia. Inmediatamente, el cuerpo de Yujito voló lentamente contra la gravedad mientras se formaba un vínculo de chakra entre ella y el Gedomaso. Ella comenzó a rugir de dolor cuando el chakra del Biju comenzó a ser absorbido por sus fauces. Los ojos de Kuragari se entrecerraron mientras su hombro izquierdo latía dolorosamente. No reaccionó externamente, pero Setsu y Pain notaron el pulso. Al mirar el hombro de Kuragari, Pain entrecerró los ojos. Algo anda mal. Setsu parecía aturdido, no me digas. No se ha recuperado completamente del ataque de Naruto. Las pupilas de Kuragari se movieron hacia adelante con fastidio. Uzumaki Naruto definitivamente será una amenaza. Salto de línea. Gotas de agua caían metódicamente en las sombras de la alcantarilla, creando un ritmo que resonaba como un canto fúnebre. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, revelando la extensión oscura y turbia de su paisaje mental. No hizo ningún intento de moverse, flotando apático sobre la superficie del agua estancada que se elevaba siniestramente a su alrededor. El techo agrietado que había encima se alzaba como una jaula, los restos de las tuberías de alcantarilla destrozadas reflejaban el estado fracturado de su red de chakra. ¿Es esto todo? ¿Me estoy muriendo? El pensamiento reverberó en su mente, pesado e inquebrantable. Todo mi entrenamiento, todos mis sacrificios, y aquí es donde termina. Vencido tan fácilmente, como un aficionado. Patético. Ni siquiera puedo mover mi cuerpo, Kurama, Koko, An. Un recuerdo fugaz invadió sus pensamientos y pudo ver a An, pálido y sin vida contra la fría tierra de Iwagakure. La imagen era dura, inquietante. La voz de An, suave pero resuelta, resonó en las profundidades de su memoria. Dijiste que querías crear un mundo donde esto no se repitiera. Un mundo sin odio hacia los Jinchuriki. Entonces, Naruto, prométeme que te asegurarás de que este mundo sea libre. Lo prometo. La voz de Naruto tembló, llena de un dolor que hacía eco del vacío que lo rodeaba. ¿Por qué esa cara triste? Además, me estoy muriendo como una persona libre. Para ayudarte con tu sueño, te daré un regalo. Gracias por existir, Uzumaki Naruto, dijo An, y la firmeza de sus palabras golpeó a Naruto como una daga. Gracias a ti, podemos soñar con un futuro mejor. An, lo siento mucho. Te fallé.
Cuando la oscuridad comenzó a invadir sus sentidos, sintió que se alejaba. ¿Acaso tú? Naruto abrió los ojos de nuevo, esta vez en un espacio desprovisto de color y forma, puro y cegadoramente blanco. Una sensación de paz lo invadió, pero la inquietante pregunta persistía. ¿Dónde estoy? ¿Quién dijo eso? ¿Realmente fallaste? Se giró lentamente, con el corazón acelerado, y vio una figura detrás de él. Se le cortó la respiración al ver a una mujer, cuya expresión era una máscara indescifrable. Sus delicados rasgos estaban enmarcados por un pelo blanco increíblemente largo y suelto que parecía flotar ingrávido a su alrededor. 2 cuernos marrones adornaban su cabeza y el Byakugan brillaba en sus ojos. Un tercer ojo, siniestro y que todo lo veía, se encontraba en el centro de su frente, una mirada que penetraba las profundidades de su alma. Estaba sentada tranquilamente en una postura seisa, exudando un brillo etéreo que era a la vez cautivador y aterrador. ¿Quién eres tú? Tartamudeó Naruto, su voz era una mezcla de asombro y miedo. Es sorprendente que no me reconozcas, respondió ella, con un tono plano y casi desapasionado. Pero déjame refrescarte la memoria. Al igual que una mariposa, no estoy completa. Estoy atrapada aquí hasta que me vuelva completa. Puedes mirar este orbe como un capullo antes de que evolucione. En los ojos de Naruto apareció un destello de reconocimiento. No me digas, ¿eres Shinju? La mujer asintió con expresión firme. Otsutsuki Kaguya, para ser más precisa. Soy la reencarnación de Shinju. Naruto miró a su alrededor, con incredulidad grabada en su rostro. ¿Sé cómo? El capullo en el que me encontraba era una representación de la luna. Ahí es donde me encuentro ahora. Estuviste aquí una vez, pero no pudiste verme entonces porque tu mente no estaba lo suficientemente debilitada como para ahondar más. Este es el estado más puro de tu mente. Estuve aquí una vez, no me digas, abrió los ojos de par en par cuando un recuerdo lejano volvió a aparecer. Aquí es donde le mostré a Iruka sus recuerdos antes de activar su chakra. Kaguya asintió con expresión inescrutable. Ese fue Ninsu. Uniste tus energías físicas y espirituales para alterar su red de chakras. Como estaba muriendo, fue fácil para ti, aunque dudo que lo supieras en ese momento. Naruto frunció el ceño y la confusión lo invadió. Ninsu. La mirada de Kaguya se endureció y su voz adquirió un tono más serio. El ninsu era el verdadero propósito que tenía mi hijo y yo para el chakra. Su propósito era darle a la gente la verdadera esencia del chakra, fomentar la comprensión y conducir a una era de paz. Sin embargo, fue adulterado y abusado hasta convertirse en ninjutsu. ¿Tu hijo? La curiosidad de Naruto se despertó. Otsutsuki Agoromo. Lo conocías como el sabio de los 6 caminos. La revelación lo golpeó como un trueno, pero Kaguya siguió adelante sin darle tiempo a asimilarla. Los humanos han hecho un mal uso del propósito fundamental del chakra, y eso me afectó más a mí que a mi hijo. Sentí cada onda de chakra, cada buena acción, cada acto de malicia, porque era mi chakra el que estaba en uso. Me corrompió, haciendo que me vinculara con el Shinju, lo que dio origen a los 10 colas. No entiendo, susurró Naruto, la gravedad de sus palabras pesaba mucho sobre él. Piensa en ello como tus clones de sombra. Los recuerdos siempre regresan a ti, ¿no es así? El chakra corrupto de quienes lo usaron durante las guerras posteriores fue reabsorbido en mi ser, manchándome. Naruto asintió lentamente, las piezas encajaron en su lugar. Agoromo unió fuerzas con su hermano, Amura, para luchar contra mí. Lograron cortar mi conexión con el Jubi, sellándome en la luna. El Jubi se dividió en 9, dando lugar a las bestias con cola de las que todos ustedes han abusado. Una expresión sombría se apoderó del rostro de Naruto mientras se concentraba en Kaguya. Es por eso que... Kaguya asintió solemnemente. Por eso decidí evitarte. Para poner fin a todo esto. No puedo hacer más para ayudarte en tu viaje. Usé la energía que reuní con el tiempo para vincularte a mi chakra y compartir mi linaje. Pero, un destello de traición brilló en los ojos de Naruto. ¿Por qué no me dijiste acerca de Uzumaki Kuragari? ¿Que alguien como él todavía estaba vivo? Por mi descuido mis amigos Kaguya parpadeó lentamente, su expresión se suavizó pero aún estaba cargada de arrepentimiento. Nunca hablé de Uzumaki Kuragari en detalle porque él era mi mayor vergüenza, aparte de los humanos de este mundo. Creí tontamente que cumpliría su propósito por quien era, me equivoqué. Y lo siento por eso. ¿Voy a morir? Preguntó Naruto, su voz apenas era más que un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire como una soga y él estaba preparado para lo peor. Ya se había resignado a su destino.
La respuesta de Kaguya fue extrañamente tranquila. No, sí, esa es una pregunta delicada. Todo depende de ti. Perdiste a tus amigos en una noche. Tu voluntad se ha roto. Esa es la razón principal por la que pudiste venir aquí. Tu recuperación depende de la gente de afuera. Los ojos de Naruto se abrieron lentamente, un rayo de esperanza luchando contra la desesperación. Fuera. El vacío del espacio blanco que los rodeaba parecía opresivo y lleno de potencial. El peso de las palabras de Kaguya se apoderó de él como una espesa niebla, oscureciendo el camino que tenía por delante. Salto de línea. El monte Myoboku, la tierra de los sapos, se encontraba envuelto en una quietud inquietante. Árboles imponentes se alzaban sobre sus cabezas, sus ramas retorcidas proyectaban sombras alargadas que danzaban a través del paisaje rico y vibrante, un marcado contraste con la tensión que crepitaba en el aire. Allí habitaban todos los sapos invocados por Jiraiya y Minato, un santuario ahora estropeado por la urgencia y el miedo. El silencio se rompió cuando Jiraiya, Aku, Gaara, Iruka y Naruto fueron invocados de manera abrupta. Se adentraron en un ambiente exuberante, con el olor a tierra y musgo mezclándose con una corriente subyacente de algo acre y amenazante. Los esperaban Pai y Ma, los ancianos jefes de los Toads, con expresiones sombrías y expectantes. Iruka aterrizó primero, con pánico grabado en sus rasgos. Por favor, necesitamos ayuda. Él está. Su voz se quebró, ahogándose en el peso de sus palabras, mientras señalaba la figura inmóvil de Naruto. La visión de la horrible herida abierta en el vientre de Naruto hizo que a Pa se le cerrara la garganta por la sorpresa. Mamá. Grazno papá, con urgencia en su voz. Colóquenlo aquí, ahora. Ordenó Ma con voz firme y autoritaria. Convocó un futón con un movimiento de sus palmas y colocó con cuidado el cuerpo inerte de Naruto sobre la cama improvisada. Ma presionó las palmas de las manos contra el torso de Naruto y abrió los ojos alarmada al sentir que su fuerza vital parpadeaba precariamente. Sus células se están regenerando a un ritmo alarmante, murmuró, pero está perdiendo demasiada sangre. Tenemos que cauterizar la herida. Su cuerpo lo cubrirá todo al final, pero por ahora, la voz de papá se fue apagando y hubo un sentimiento de comprensión entre ellos. Con determinación, las palmas de Ma brillaron de un rojo furioso. Cuando presionó la herida de Naruto, este estalló en un rugido de agonía, un sonido que reverberó por todo el claro. El olor acre de carne quemada llenó el aire, envolviendo al shinobi como un sudario sofocante. Sin embargo, permanecieron estoicos, con la resolución grabada en sus rasgos, como si aceptaran el costo de su desesperación. Ma trabajó rápidamente y cuando terminó, el cuerpo de Naruto comenzó a retorcerse contra el futón empapado de sangre, atrapado en una pesadilla de dolor. Al menos esto nos da tiempo para evaluar qué le ha pasado, murmuró mamá, con la mirada aguda y centrada a pesar del caos. El corazón de Aku se rompió al ver la expresión atormentada de Naruto, una lágrima amenazó con derramarse de su ojo. Cayó de rodillas, abrumada por el peso de su sufrimiento. Está sufriendo, susurró, la angustia distorsionaba su voz. Cauterizar una herida así dejaría incluso al shinobi más fuerte retorciéndose, respondió Ma, con un tono suavizado pero decidido. Sin dudarlo, Aku colocó la palma de su mano sobre la herida cauterizada, canalizando un efecto refrescante que envolvió a Naruto. Poco a poco, la tensión en su expresión comenzó a disminuir. Los ojos de papá se abrieron de par en par al reconocer el parecido. Se parece mucho a Minato Boy, su voz vaciló, cargada de temores no expresados. Jiraiya, él es. Sí, la voz de Jiraiya era apenas un susurro, el peso de la verdad flotaba en el aire. Soy Uzumaki Naruto. ¿Qué hacemos ahora? Primero, lo llevaremos al estanque de curación. Le ayudará con sus espirales de chakra rotas, instruyó Ma, con un tono de voz que denotaba urgencia. Luego, la preocupación se reflejó en sus rasgos. Ahora, Jiraiya, ¿qué le pasó a Naruto-chan? Mientras se dirigían hacia el estanque, Naruto se acunó encima de un robusto sapo, Jiraiya cerró los ojos, reuniendo sus pensamientos ante la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarlo. Están luchando para salvarte la vida, Naruto, comenzó con voz tensa pero firme. La pregunta es, ¿podrás enfrentarlos de nuevo? La decepción recorrió a Naruto, su mirada pesada mientras miraba hacia abajo, los recuerdos arañando los bordes de su mente. Les prometí que los protegería. Toshiro, fallé por completo. La presencia de Kaguya se cernía en el fondo, su voz fría y burlona. Sus ojos, reflejan los suyos, igual que los suyos. ¿Tienes la intención de pasar este precioso tiempo sumido en la autocompasión?
El tono de Kaguya era cortante, cortando la neblina de desesperación. De repente, una proyección de Uzumaki Kuragari se materializó entre ellos, apareciendo como un espectro del pasado. Kaguya miró fijamente a Naruto, inflexible y autoritaria. Déjame contarte una historia, su historia. La atmósfera se hizo más densa, cada palabra estaba saturada del peso del destino. Las sombras se acercaban sigilosamente mientras el corazón de Naruto se aceleraba, atrapado entre la esperanza y la desesperación. Esto no era un simple cuento, era un presagio de verdades aún por revelar. Salto de línea. El período de los reinos combatientes se extendía por el paisaje como una cicatriz, un tapiz caótico de sangre y traición que definió la Primera Guerra Mundial Shinobi. En esta agitación implacable, el clan Uzumaki se mantuvo al margen, su reputación de pacíficos se vio acentuada por la despiadada eficiencia que mostraron cuando la situación lo exigía. A diferencia de los clanes Uchiha y Senju, los Uzumaki no tenían un líder único. Operaban en grupos fragmentados, cada uno liderado por su propio líder, que se reunían ocasionalmente para deliberar sobre el futuro de su clan. Sin embargo, bajo la apariencia de armonía se escondía una jerarquía que dictaba la vida dentro del clan. Si bien se profesaba amor mutuo, surgía una cruel estratificación. Los miembros de mayor rango eran tratados como miembros de la realeza, mientras que los de menor rango eran a menudo los primeros en ser enviados al frente. Fue dentro de esta estructura opresiva donde nació Uzumaki Kuragari, un hijo del escalón inferior del clan, condenado a presenciar la paradoja de una familia desgarrada por el afecto y la ambición. El aire estaba cargado de aprensiones mientras un cuervo solitario se elevaba sobre el suelo empapado de sangre, con las alas azotadas por los vientos implacables. Voló en círculos por el campo de batalla, buscando carroña. Finalmente, descendió y se posó sobre el cadáver de un shinobi caído. Con una determinación inquebrantable, comenzó a picotear los ojos sin vida, derramando fluidos oculares, un festín grotesco en medio de la carnicería. El campo de batalla estaba sembrado de los restos de innumerables guerreros, sus cuerpos retorcidos y sin vida, testimonio de la brutal ferocidad del conflicto. Los cuervos graznaban con glotonería, alimentándose de la carne de los muertos, como si celebraran la futilidad de la vida. Un escuadrón de 4 shinobi, vestidos con chalecos antibalas negros adornados con armadura roja, aterrizó en medio de este espantoso cuadro. El sello del clan Uzumaki estampado en sus sombreras sirvió como un sombrío recordatorio de su legado. Su llegada rompió el inquietante silencio, una intrusión en el mórbido jolgorio de los carroñeros. Tengo algo. Una voz aguda rompió la penumbra. Rei, con su mirada penetrante, corrió hacia una figura que se distinguía de los cadáveres que la rodeaban por su atuendo. Sus compañeros de equipo se le unieron rápidamente, observando el cuerpo sin vida con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Rei, es él? Preguntó un hombre con cola de caballo, su barba incipiente era una sombra de fatiga en su barbilla. Sí, pero está muerto, respondió Aina, una kunoichi pelirroja con agudos ojos verdes, mientras escudriñaba la figura sin vida. Decepcionante, murmuró el capitán con tristeza, entrecerrando sus ojos castaños oscuros con insatisfacción. El campo de batalla no era un lugar para la decepción, era un lugar para la victoria. Nos enviaron a explorar, Daisuke-senpai, intervino otra shinobi, con la voz cargada de frustración. Se arrodilló junto al cadáver y lo examinó de cerca. Eso es lo que dices, Aina, pero el consejo de líderes lo hubiera querido con vida. Era un informante valioso. La voz de Daisuke destilaba ira no expresada. Olvídense del cuerpo. Vamos. El informante ya está muerto, espetó Noboru, con un enfado palpable mientras cambiaba de posición. Estamos perdiendo el tiempo. Necesito examinar el cuerpo, insistió Aina, con su concentración firme mientras inspeccionaba meticulosamente el cadáver. Noboru, cálmate, le advirtió Daisuke, con un tono de impaciencia. Déjala trabajar. Estamos aquí para recabar información. Esto es, la voz de Aina se fue apagando mientras examinaba las heridas sangrientas grabadas en el cuerpo. Lo arrojaron aquí, no lo mataron en batalla. ¿Qué quieres decir? Rei frunció el ceño y la preocupación se dibujó en su rostro. Sus heridas no son de combate. Son demasiado limpias, demasiado deliberadas. Mire esos cortes en sus muñecas, hizo un gesto hacia la piel pálida, con voz firme pero llena de una fascinación sombría. Fue torturado. La revelación quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Daisuke y Noboru intercambiaron miradas, su aprensión fue en aumento. Espera, continuó Aina, mientras sus dedos rozaban el hombro del cadáver. Allí, vio lo que parecía ser un tatuaje.
Se quedó sin aliento cuando lo reconoció. No, es un sello. Con manos diestras, realizó una serie de sellos manuales, invocando un pergamino del hombro del cadáver. Daisuke observó sus acciones con una risita irónica. Bueno, parece que hemos encontrado lo que vinimos a buscar. Fue sabio al guardar eso para nosotros. ¿Terminaste, Aina? Aina asintió y le arrojó el pergamino a Daisuke, quien lo atrapó y lo selló en su muñeca con un movimiento de sus dedos. Todavía tenemos que sellar el cuerpo. Podría haber más secretos enterrados aquí, murmuró, con urgencia en su voz. Mierda. Se acerca la infantería. Advirtió Rei, alzando la voz alarmada mientras escudriñaba el horizonte y el sonido de pasos distantes resonaba siniestramente. Rápido. A moverse. Ordenó Daisuke y el grupo entró en acción. Con movimientos sincronizados, ejecutaron un rápido shunshin y desaparecieron del sangriento campo de batalla justo cuando la amenaza se acercaba. Salto de línea. La tierra de los remolinos, también conocida como Usushio-gakure, se encontraba enclavada en un anillo de remolinos traicioneros, una barrera natural que salvaguardaba sus secretos. El asentamiento en sí, enclavado entre densos bosques, florecía con vida, en gran parte intacto por las persistentes escaramuzas que asolaban el mundo shinobi. A pesar de su aislamiento, o quizás debido a él, Usushio-gakure era un lugar de tranquilidad y tensión a la vez. Su neutralidad proyectaba una larga sombra de miedo sobre los clanes circundantes. Sabían bien que si el clan Uzumaki se aliaba con cualquier otra facción, el equilibrio de poder cambiaría drásticamente, inclinando la balanza de la guerra a favor de quien ganara su lealtad. En las afueras de la aldea resonaba el ritmo mundano de la vida. Los civiles se movían con una apariencia de alegría, y sus risas se mezclaban con el aire fresco. Sin embargo, la población estaba compuesta principalmente por mujeres embarazadas, niños pequeños y shinobi retirados. La mayoría de los hombres y mujeres físicamente aptos habían sido enviados a las fronteras para servir como centinelas o para defender su patria cuando fuera necesario. El vibrante parloteo y las risas en las calles creaban una fachada de normalidad, pero una corriente subyacente de ansiedad impregnaba el aire. En marcado contraste, el interior del pueblo rebosaba de prosperidad, aunque sus profundidades permanecían inexploradas por el momento. La disparidad era palpable. La vida prosperaba en el centro, mientras que en las afueras reinaba una sensación de resignación. En medio de esta dicotomía se alzaba una casa ruinosa, con su estructura de madera hundida bajo el peso del abandono. El agua goteaba rítmicamente desde el techo, formando charcos en las tablas combadas del suelo. De dentro de este edificio desmoronado emergió una pequeña figura, Uzumaki Kuragari. Su pelo rojo, despeinado y fibroso, le colgaba hasta la nuca. Sus pupilas negras miraban al mundo con expresión ausente. Sus ojos eran un espejo de desolación. Su frágil figura y su piel pálida lo pintaban como un paria en medio de la vitalidad que lo rodeaba, un espectro perdido en un mar de vida. Se dirigió al mercado arrastrando los pies, sus pasos amortiguados por los adoquines, que se sentían fríos y hostiles debajo de él. El Consejo de Líderes había considerado necesario proporcionar una asignación exigua a los huérfanos, una suma insignificante que apenas sostenía la supervivencia. La gran mayoría de los recursos del clan se asignaban a los shinobi que participaban en el servicio activo, asegurando su cómoda existencia en el santuario interior de la aldea. Al pasar por puestos llenos de productos de colores vivos y familias que reían, el corazón de Kuragari se hundió aún más. No pudo evitar notar la camaradería, los lazos forjados en la batalla y la hermandad. Al levantar la vista, vio a un escuadrón de shinobi que regresaba de una misión. Su presencia era un duro recordatorio de todo lo que anhelaba ser. Mientras reían e intercambiaban historias, una punzada de nostalgia le retorció el estómago. Daisuke, el capitán del escuadrón, compartió una mirada fugaz con Kuragari. La insignia del clan Uzumaki adornaba sus espaldas como una insignia de honor, un marcado contraste con el vacío que sentía Kuragari. Apretó los dientes, reprimiendo las emociones mientras los veía pasar, con el espíritu cargado de resentimiento y anhelo. Al entrar en su casa, la puerta crujió de forma amenazante y el sonido resonó en el espacio vacío. Con un susurro monótono, saludó al silencio. Estoy en casa. Su mirada se desvió hacia una fotografía enmarcada en la pared. Una instantánea de una pareja que irradiaba calidez, sonrisas congeladas en el tiempo. Extendió la mano, con los dedos ligeramente temblorosos mientras trazaba los bordes del marco, y habló en voz baja, como si se dirigiera a sus espíritus. Hola, papá, mamá, fue otro día aburrido. Volví a ver un escuadrón de shinobi. Parece que se mueven más rápido estos días.
Su voz era apenas un susurro, cargada de tristeza no expresada. Me gustaría ser uno de ellos. La mayoría de los niños de mi edad ya han sido reclutados para ir a las fronteras. Me siento tan enojado. Tan impotente. Los recuerdos surgieron sin que nadie los pidiera, cada uno como una daga afilada en su corazón. Las palabras del médico lo perseguían, cada sílaba resonaba en la caverna de su mente como un mantra maldito. Tu sistema inmunológico es demasiado débil. No puede ser un shinobi. Su pulso se aceleró mientras la voz se repetía, ahogando todo pensamiento racional. Tus espirales de chakra son demasiado frágiles. Cualquier uso de chakra podría matarte. Kuragari sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor, las paredes se cerraban mientras la desesperación amenazaba con consumirlo por completo. Ni siquiera puedo enviar su solicitud médica al cuerpo, apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas, una manifestación física de su confusión interior. Las palabras resonaron en su mente y lo sofocaron con su carácter definitivo. No puede ser un shinobi en ningún sentido. De repente, la presa se rompió. El recuerdo lo abrumó y salió corriendo de la clínica, sin molestarse en responder a las llamadas del médico. Se tambaleó hacia el aire fresco de la tarde, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se apoyaba contra la fría piedra de un edificio cercano. El cielo era de un gris indiferente, reflejando el vacío dentro de él. ¿Alcanzaré algún día mi sueño aquí? Susurró con la voz entrecortada mientras miraba hacia las afueras del pueblo desde el tejado de su casa. El peso de sus aspiraciones lo oprimía como un sudario y se sentía completamente solo, como una vela solitaria que parpadeaba en una oscuridad inquebrantable, desesperado por una chispa de esperanza. En ese momento, un frío siniestro recorrió el aire, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, esperando la inevitable tormenta que lo consumiría a él y al mundo que lo rodeaba. Las sombras se hicieron más profundas, susurrando secretos de poder y desesperación que lo atraían más cerca, tentándolo a abrazar la oscuridad que se encontraba más allá del borde de su frágil realidad. Salto de línea. La parte interior de Usushigakure contrastaba marcadamente con sus confines exteriores. La infraestructura aquí era sólida, con edificios robustos y caminos bien mantenidos, lo que reflejaba la prosperidad de la que disfrutaban los shinobi que residían en el interior. Aquí era donde vivía la élite del clan, aquellos encargados de proteger a los jefes de las distintas ramas y al venerado consejo de ancianos. Una sensación de seguridad impregnaba el aire, reforzada por la presencia de guerreros experimentados dedicados a mantener la paz. En el cuartel Shinobi, 4 jóvenes reclutas estaban firmes, sus expresiones eran una mezcla de determinación y bravuconería juvenil. Eran los mejores de su clase, recientemente reconocidos por sus habilidades en rigurosas pruebas. El líder del escuadrón, un shinobi experimentado con una presencia imponente, se dirigió a ellos con autoridad. Todos ustedes han demostrado ser excepcionalmente prometedores durante sus evaluaciones, comenzó, con su voz llamando la atención. Ustedes son los 4 mejores reclutas de este año y serán enviados a una misión. Han surgido informes sobre escaramuzas cerca de nuestra frontera. Su tarea es ayudar a la patrulla fronteriza si la situación se agrava. Sí, señor. Respondieron los reclutas al unísono, con voces firmes y resueltas. Soy Ryoichi y seré el líder de su escuadrón en esta misión. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras se asentara. Mientras digo sus nombres, den un paso adelante para recoger sus chalecos antibalas. Shina Uzumaki. Una joven de cabello castaño dio un paso adelante, con una postura segura. Hizo una reverencia respetuosa y aceptó la chaqueta con firmeza antes de regresar a su lugar. Uzumaki Shichiro. Un chico de pelo erizado se acercó con expresión feroz. Aceptó su chaqueta y la determinación brilló en sus ojos. Uzumaki Taichi. Con el cabello peinado hacia atrás, Taichi dio un paso adelante, con una espada atada a su espalda, exudando un aire de preparación mientras recogía su chaqueta. Por fin, Uzumaki Mito. Una chica con 2 moños en el pelo dio un paso adelante, con un porte tranquilo y sereno. Después de hacer una reverencia, tomó su chaqueta y sus ojos revelaron un destello de ambición. Partirán en 1 hora, ordenó Ryoichi en tono cortante. Los espero a todos en las puertas antes de eso. Pueden retirarse. Los reclutas volvieron a inclinarse antes de que Ryoichi se girara y desapareciera de su vista, dejando un silencio cargado a su paso. Por fin nos van a enviar a la misión, dijo Taichi, con un dejo de emoción en la voz, mientras se ajustaba la chaqueta sobre los hombros. Tenemos más suerte que el resto. ¿Afortunado? Ya sabes que el campo de batalla no es lugar para divertirse.
En mi opinión, los que se quedan atrás son los afortunados, respondió Shina, mientras comenzaba a alejarse. ¿A dónde vas, Shina? La llamó Taichi, con el ceño fruncido en su rostro. Tengo que prepararme para esta misión. No tengo tiempo que perder con charlas ociosas, replicó ella, con tono enérgico mientras se alejaba. Claro, adelante, aguafiestas, replicó Taichi, frunciendo el ceño mientras Shichiro dejaba escapar un suspiro de exasperación. ¿Y tú qué, Mito, Taichi se giró, solo para descubrir que Mito ya se había ido, su presencia desapareció tan rápido como había llegado. Ella siempre hace eso. Es inquietante, murmuró Taichi, con preocupación en su voz. Lo dice el tipo que cree que ser seleccionado el primero para una misión es un golpe de suerte, respondió Shichiro, poniendo los ojos en blanco. Se metió las manos en los bolsillos y sacudió la cabeza mientras se preparaba para marcharse. De todos modos, me voy. Nos vemos en la puerta. Taichi observó a Shichiro alejarse, con el ceño fruncido todavía en su rostro. La promesa de una batalla se cernía sobre él, pero debajo de la bravuconería, un destello de incertidumbre lo atraía. Salto de línea. Kuragari miró fijamente el mapa aproximado de Usushigakure que estaba clavado en la pared de su pequeña habitación, que estaba poco iluminada. Las intrincadas líneas delineaban numerosos puertos de embarque y sus horarios de salida. Si bien nunca podría convertirse en un shinobi, su incansable búsqueda de conocimiento lo había transformado en un individuo notablemente informado a una edad tan temprana. Había pasado incontables horas estudiando la biblioteca del clan, devorando todo, desde textos estratégicos hasta relatos históricos. Frunciendo el ceño, pensó en su siguiente movimiento. No puedo quedarme aquí. Los remolinos me atrapan. Mi única posibilidad es esconderme en uno de los barcos. Debo elegir sabiamente. Cualquier embarcación que lleve shinobi me detectará de inmediato. No hay ayuda que encontrar aquí, debo encontrar mi propia salida. Con una determinación cada vez mayor en su interior, Kuragari se deslizó hacia el denso bosque que bordeaba la aldea, su pequeña y esbelta figura se fundió sin esfuerzo con las sombras proyectadas por los árboles. Se movía con un propósito, cada paso calculado, pero pronto la fatiga le arañó las extremidades. Se apoyó contra un tronco resistente, jadeando en silencio mientras la ansiedad lo recorría. Debo llegar a los botes. Ya no hay vuelta atrás. Respiró profundamente y se enderezó, con la determinación grabada en su pálido rostro. Siguió adelante, con el corazón latiendo al ritmo de su urgencia. Por fin, se acercó a uno de los botes que lo esperaban y, sin dudarlo, se deslizó dentro. Se ocultó en el compartimiento de almacenamiento, su pequeño cuerpo encajaba cómodamente entre los suministros. El sonido de pasos resonó cerca y lo invadió una oleada de pánico. Se esforzó por escuchar, sintiendo la tensión en el estómago. Ahí está nuestro barco. Nos vamos a unir a la patrulla fronteriza de inmediato, anunció una voz firme y autoritaria. No pensó Kuragari, invadido por el miedo. Son shinobi. Esto es malo. Mito, volvió a sonar la voz, con tono autoritario. Observa los alrededores antes de partir. El corazón de Kuragari se aceleró y una gota de sudor le corrió por la frente. Me descubrirán y me encarcelarán. Tal vez hasta me maten. Fuera del barco, Mito cerró los ojos y su chakra se extendió para detectar cualquier perturbación en la zona. Después de un momento, los abrió y con voz tranquila tranquilizó a sus camaradas. Todo despejado. La mente de Kuragari dio vueltas. ¿Cómo? El pánico se apoderó de él cuando los recuerdos de las palabras del doctor lo inundaron. Según el informe, tu sistema inmunológico es demasiado débil. Tus espirales de chakra son frágiles. No puedes ser un shinobi en ninguna capacidad. Por lo general, aquellos con espirales de chakra débiles son asignados al cuerpo médico, pero las tuyas son demasiado débiles. Cualquier intento de usar chakra podría ser fatal. ¿Cuál es tu nombre para que pueda enviar tu solicitud? En ese momento apenas había asimilado las palabras del médico, pero ahora la verdad se le hizo evidente. Prácticamente no tengo chakra en mi sistema. Soy invisible. Se le escapó un silencioso suspiro de alivio mientras una chispa de esperanza se encendía en su interior. Me iré en cuanto desembarquen. Esta podría ser mi única oportunidad. El barco comenzó a balancearse suavemente mientras avanzaba. Mito y Shina se sentaron frente a Shichiro y Taichi. Ryoichi permaneció de pie en la proa, con la mirada fija en el horizonte. Podemos relajarnos por ahora hasta que lleguemos a los remolinos, anunció Ryoichi con voz firme. Pero permanezcan alerta una vez que entremos en ellos. Estén preparados para cualquier cosa. Los reclutas asintieron, la expectación flotaba en el aire.
Taichi, con una emoción palpable, preguntó. ¿Alguien aquí ha visto realmente los remolinos? Ninguno de nosotros debería haberlo hecho, respondió Mito, con los ojos brillantes de intriga. Nunca hemos salido de la aldea antes, ¿verdad? Shichiro intervino. Aunque he oído que es una vista magnífica. ¿Qué opinas, Sensei? Será mejor que guardes tus pensamientos hasta que los veas por ti mismo, respondió Ryoichi con una sonrisa cómplice. ¿Los cancelarás cuando lleguemos allí? Preguntó Shina, con curiosidad iluminando sus rasgos. Más bien desviar. Ryoichi hizo una pausa, con un destello de picardía en sus ojos. Cualquier shinobi experimentado puede lograr eso si entiende el proceso. ¿Por qué crees que enfatizamos la liberación de agua sobre cualquier otra naturaleza de chakra? Vaya, nunca me lo hubiera imaginado. No puedo esperar. Exclamó Taichi, irradiando entusiasmo. Los demás compartían su entusiasmo, pero moderaron sus reacciones, especialmente Mito, que sentía un profundo respeto por el papel protector de los remolinos sobre su aldea. A medida que el barco avanzaba, Mito sintió que las corrientes cambiaban y una emoción de anticipación la recorrió. Está aquí, murmuró. Los ojos de Taichi se abrieron de par en par mientras miraba hacia adelante, el agua girando en patrones hipnóticos. Increíble, ante ellos se extendía una vista impresionante. Múltiples remolinos colosales, cada uno de varios kilómetros de diámetro, agitados por una energía primordial y con sus profundidades envueltas en sombras. Ryoichi aprovechó el momento para impartir conocimientos. Las historias de estos remolinos se remontan al sabio de los 6 caminos. No muy lejos de la costa, hacia el lado occidental, se encuentran estos infames remolinos, lo que llamamos los múltiples ombligos del mar. Absorben olas y las expulsan 2 veces al día. Murmullos de asombro recorrieron el cuerpo de los reclutas mientras Ryoichi continuaba. Hay otros remolinos que rodean Usushigakure. Pocos se aventuran a los límites exteriores de la aldea porque las costas se inundan 2 veces al día, dejando a cualquiera que se quede atrapado en el interior casi indefenso. Shichiro miró hacia adelante, cautivado. ¿Es realmente un espectáculo? Por supuesto, Ryoichi se rió entre dientes, y el regocijo en su voz calentó la atmósfera. Muchos barcos han encontrado su fin aquí, primero destrozados por las tempestades, luego devorados por estas mismas fauces abisales. ¿Fauces abisales? Preguntó Shina, con la confusión grabada en sus rasgos. Sí, ese es el nombre que reciben estos remolinos, que en su día se creyeron la guarida de un monstruo marino. Según la leyenda, quienes navegaban demasiado cerca se encontraban a merced de las profundidades, contó Ryoichi, con un tono sombrío en su voz. Los ojos de Mito brillaron al reconocerlo, y su memoria se despertó. Y cuando uno de los hombres que habían estado a bordo de esos barcos, aún respirando, nadó sobre las olas, mientras el resto moría, fue atrapado por la incesante atracción del mar, arrastrado hacia las profundidades donde habitan las sombras. Taichi terminó el pasaje con asombro, y se encontró con la oscuridad de abajo. Impresionante. ¿Recuerdas el poema?, comentó Ryoichi, con orgullo evidente en su voz, mientras formaba una serie de sellos con las manos. Por supuesto, respondió Mito, con la mente acelerada. Pero pensar que se referían a este remolino. Shina y Shichiro observaron cautivados por la revelación que se desarrollaba. Esto ha servido como nuestra segunda línea de defensa desde la creación del clan Uzumaki. Nunca ha sido violada. El tono de Ryoichi se tornó serio y la gravedad se apoderó del grupo. Técnica secreta de Uzumaki. Estilo acuático, corriente alterna. Para su sorpresa, los 2 remolinos que había delante se separaron drásticamente, lo que permitió que el barco navegara a través de ellos con seguridad. La actitud de Ryoichi cambió y su voz se tornó grave. Lo que estás presenciando significa que ahora eres la primera línea de defensa contra cualquier enemigo. Estamos entrando en territorio hostil. Recuerda lo que dije antes, permanezcan alerta. Respondieron los reclutas al unísono, sus voces rebosantes de convicción mientras permanecían al borde del peligro, con los ojos explorando los misteriosos alrededores más allá del remolino. Siguiendo la advertencia de Ryoichi, pronto sintieron que la atmósfera se espesaba y una densa niebla envolvía el barco. El escuadrón avanzó hacia la tierra cercana, sin saber que albergaban a un ser que alteraría irrevocablemente el curso de la historia de su clan. Salto de línea. En lo profundo de los confines del compartimento de comida, Kuragari yacía en silencio, sus ojos brillaban de un rojo inquietante. El entorno desconocido lo abrumaba. Su cuerpo lo traicionaba. Un dolor agudo se apoderó de su pecho y luchó por respirar, el pánico aumentaba con cada latido apresurado.
Apretó los puños contra el suelo del bote, sus uñas se clavaron en la madera mientras murmuraba en voz baja. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Arriba, la luna colgaba baja en el cielo, arrojando una luz pálida sobre la costa mientras el escuadrón desembarcaba del bote. El sonido de Kuragari al chocar con la base del bote los sacudió y los hizo permanecer en estado de alerta, con los ojos fijos en la fuente del ruido. Ryoichi desenvainó rápidamente su kunai, con voz baja y autoritaria. Pensé que no percibías a nadie. No lo hice, respondió Mito, con la mirada fija en el barco. Un veterano, quizás. Reflexionó Ryoichi, bajando la voz lo suficiente para que los que estaban cerca pudieran captarlo. Te sugiero que salgas del barco inmediatamente, ordenó. El silencio reinó como respuesta, una tensión sofocante flotaba en el aire mientras intercambiaban miradas, una mezcla de confusión e inquietud parpadeaba en sus expresiones. Con rápida determinación, Ryoichi abrió el compartimento de comida y dejó al descubierto a Kuragari, que estaba medio inconsciente. Respiraba con dificultad y se agarraba la mandíbula mientras el dolor se reflejaba en sus rasgos. ¿Un Uzumaki? ¿Qué está haciendo aquí?, pensó Ryoichi, alarmado al notar el frágil estado de Kuragari. Los reclutas miraban con incredulidad, sus mentes se apresuraban a comprender la situación. Shina, llamó Ryoichi bruscamente. «Wai», respondió Shina, moviéndose rápidamente hacia Kuragari. Colocó sus manos sobre él, canalizando un chakra verde familiar mientras evaluaba su condición. Mientras terminaba el examen, la preocupación le arrugó el ceño. Su cuerpo está reaccionando, pero no puedo identificar la causa. Y no puedo curarlo. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, preguntó Taichi, con una confusión palpable. Su cuerpo, respondió Shina, con la voz entrecortada mientras una gota de sudor le caía por la sien. No tiene una red de chakras que funcione. Es como si no tuviera chakra alguno. Eso debe explicar por qué Mito no pudo sentirlo antes, observó Shichirou, mirando de Shina a Mito, quien permaneció en silencio, con el ceño fruncido por la concentración. ¿Pero por qué está aquí? Tenemos que llevarlo a un lugar seguro, instó Mito con voz firme a pesar del caos. Si llegamos a la frontera, quizá encontremos a alguien que pueda ayudarlo. Shina rebuscó en su bolsillo trasero y sacó 3 pastillas pequeñas, colocándolas con cuidado en la boca de Kuragari. Esto debería aliviar sus síntomas, al menos por ahora. De repente, la expresión de Mito cambió a una de alarma mientras hablaba en voz baja. Los shinobis hostiles se están acercando a gran velocidad. ¿Tenemos tiempo para retirarnos?, preguntó Shichirou, con un tono de urgencia en la voz. La postura de Ryoichi se tensó y levantó las manos sutilmente, preparándose para la pelea. No con él aquí, dijo Mito, sacando un kunai para defenderse. Entonces pelearemos, declaró Taichi, desenvainando su espada y adoptando una posición de combate. Ryoichi, Shichirou y Taichi formaron una línea defensiva, Mito ligeramente detrás de ellos, con las palmas de las manos presionadas contra el suelo mientras concentraba su energía. Shina se posicionó protectoramente frente a Kuragari, sus ojos se movían de un lado a otro, traicionando su ansiedad. Mito, dijo Ryoichi, lo que la impulsó a responder con tranquila determinación. Entendido, Taicho, 40 metros. El sonido de pasos rápidos resonó por el bosque, acercándose con cada latido. 30 metros. 20 metros. Taichi adoptó una postura más agresiva y murmuró con frialdad. Técnica de espada oculta, 10 metros. Danza asesina, completó, con su voz un gruñido bajo. Están aquí, declaró Mito, entrecerrando los ojos mientras el escuadrón se preparaba para la inminente confrontación. Salto de línea. La noche estaba cargada de tensión y el aire estaba cargado de olor a humo y sangre. El bosque, que antes estaba tranquilo bajo la pálida luz de la luna creciente, se había convertido en un campo de batalla. El fuego y las cenizas llenaban el cielo, proyectando sombras parpadeantes sobre los árboles, mientras el choque del metal y el rugido de los jutsus resonaban en el claro. Liberación del fuego. Dragón de las sombras. La voz de Ryoichi era baja y gutural mientras se extendía a través del caos. De sus labios, un torrente de dragones ardientes brotó, retorciéndose y contorsionándose mientras se fusionaban con las hojas de viento de Taichi que giraban en el aire. La fuerza combinada de fuego y viento atravesó la primera oleada de shinobi con precisión despiadada, cuerpos en llamas, miembros amputados mientras el ataque dejaba devastación a su paso. Los árboles que los rodeaban se astillaron y ardieron, el bosque mismo cayó víctima de la ferocidad del jutsu. Ryoichi se movía con una velocidad letal, abatiendo a los enemigos que se atrevían a acercarse.
Su espada se movía como un rayo, cortando gargantas con movimientos rápidos y calculados, pero ni siquiera él podía seguir el ritmo de la gran cantidad de atacantes. Justo cuando su espada alcanzaba su objetivo, la tierra tembló y una lluvia de proyectiles de roca se disparó hacia ellos a una velocidad alarmante. Mito. Gritó Taichi, ya preparándose para el impacto. Sin dudarlo, Mito golpeó el suelo con las palmas de las manos y su chakra se extendió por toda la tierra. Una gruesa barrera de piedra se alzó frente a ellos justo a tiempo, interceptando los proyectiles con un estruendo ensordecedor. El polvo explotó en el aire, nublando su visión. El bombardeo continuó y la voz de Taichi irrumpió en el estruendo, aguda por la ansiedad. ¿Cuántos hay? Mito, que luchaba por mantener sus sentidos alerta en medio de la embestida, sacudió la cabeza. No lo sé. Hay un sensor ahí afuera. Están bloqueando mi alcance. Entonces usa tu linaje. Gritó Taichi, mirando fijamente a los enemigos que se abrían paso a través del humo. Mito apretó la mandíbula y sus ojos brillaron levemente mientras activaba las técnicas de linaje de su familia. Se quedó sin aliento al sentir el peso de los enemigos que la presionaban. Hay más de 100, su voz era apenas un susurro, llena de incredulidad. La conmoción recorrió el grupo. ¿100? Shichiro detuvo un kunai, apretando los dientes al darse cuenta de las abrumadoras probabilidades. La mente de Ryoichi trabajaba a toda velocidad. No había forma de que pudieran contener a un batallón entero. Tenemos que retirarnos, pensó frenéticamente, mientras sus ojos se dirigían rápidamente hacia el barco atracado en la orilla del río, su única vía de escape. Si podemos llegar a... Un agudo silbido atravesó el aire. El corazón de Ryoichi se hundió cuando su mirada volvió a la embarcación, justo a tiempo de ver un kunai, envuelto en una etiqueta explosiva, estrellarse contra ella. La explosión iluminó el cielo, una enorme bola de fuego que consumió la embarcación en un instante. Esa era nuestra única salida. Maldita sea. Gruñó Ryoichi, con furia y desesperación apretando su pecho. Kuragari, que yacía en el suelo cerca de él, luchaba por mantenerse consciente. Su cuerpo se sentía pesado, inútil, mientras el dolor le recorría la pierna, donde un kunai lo había atravesado antes. Su respiración era entrecortada, su visión borrosa, pero podía escuchar las palabras de sus camaradas. Shinobi hostiles se acercan a gran velocidad. ¿Aún podemos retirarnos?, preguntó Shichiro con voz tensa y las manos levantadas en preparación para otra ola de atacantes. No con él, murmuró Mito, lanzando una mirada a Kuragari. El peso de esas palabras lo golpeó como un puñetazo. Se quedaron para protegerlo. Kuragari apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas, mientras la ira y la vergüenza se arremolinaban en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan débil? Apretó los dientes e intentó ponerse de pie, pero el dolor en la pierna era insoportable. No pudo hacer más que jadear de dolor mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. Shina, en medio de la pelea, notó que su cuerpo se retorcía. «Mierda, está herido», gritó, esquivando un puñetazo de un shinobi antes de lanzar un rápido contraataque, con su kunai atravesándole la garganta. La sangre le salpicó el rostro, pero no tuvo tiempo de limpiarla. Otro enemigo apareció casi de inmediato, obligándola a otro intercambio mortal de golpes. No hay tiempo para ayudarlo. Gruñó Shina mientras desviaba un kunai dirigido a su corazón, con el sudor goteando por su frente. Tendrá que aguantar. Ryoichi, que estaba abriéndose paso entre otra oleada de atacantes, sintió que la presión aumentaba. Sus movimientos seguían siendo precisos, pero la fatiga se estaba apoderando de él. Se estaban volviendo más fuertes, más duros. Esto no era bueno. De repente, el suelo bajo sus pies empezó a temblar y a moverse violentamente mientras picos dentados de tierra caían desde arriba. El equipo apenas tuvo tiempo de reaccionar, esquivando a diestra y siniestra las púas mortales que caían sobre ellos. Taichi, apretando los dientes, notó que una de las púas se dirigía directamente hacia Kuragari, que todavía estaba demasiado débil para moverse. Sin dudarlo, Taichi se lanzó, agarró a Kuragari y rodó hasta ponerse a salvo. Pero su suerte se acabó. Una púa le atravesó la pierna y lo dejó inmovilizado contra el suelo. Dejó escapar un aullido de dolor y apretó los dientes mientras blandía su espada desde el suelo, tratando de desviar más proyectiles. Kuragari, apenas capaz de pensar a través de la neblina del dolor, sintió una oleada de amargura subir por su pecho. ¿Por qué siempre soy yo el que se salva? Su visión se nubló, lágrimas de frustración le picaban en los ojos. Miró al cielo, a la luna fría e indiferente, y un pensamiento desesperado se abrió camino a la superficie.
necesito poder para protegerlos, ya no puedo ser débil. Sus manos temblaban mientras se aferraba al suelo bajo él, su voz era un susurro ronco. Por favor, dame poder, y entonces, algo cambió. La luna, que antes estaba pálida y distante, parecía brillar con más fuerza y arrojaba una luz misteriosa sobre el campo de batalla. El cuerpo de Kuragari empezó a temblar y su respiración se entrecortaba. Al principio, nadie se dio cuenta, hasta que su aura se oscureció y una extraña y opresiva energía comenzó a irradiar desde su cuerpo. Un shinobi aterrizó frente a Taichi, listo para acabar con él con un golpe mortal. Pero antes de que el golpe pudiera asestarle, un sonido repugnante llenó el aire. Un chasquido. El enemigo se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la mano de Kuragari atravesó su estómago. La sangre goteó por el brazo de Kuragari, y el shinobi se desplomó en el suelo. Kuragari se puso de pie lentamente, con el rostro inexpresivo y la mirada distante. Se movía mecánicamente, como si lo impulsara una fuerza invisible. Sin decir palabra, se arrancó el kunai de la pierna, sin apenas inmutarse mientras la herida sangraba profusamente. En un instante, desapareció. Un borrón de movimiento demasiado rápido para seguirlo. Los ojos de Shina se abrieron de par en par. ¿Qué? Antes de que nadie pudiera comprender lo que había sucedido, los shinobi que los rodeaban comenzaron a caer. Uno por uno, sus cabezas fueron cercenadas, sus cuerpos colapsaron en montones. Kuragari apareció en el centro de la carnicería, de espaldas al escuadrón, con sangre goteando de sus manos. Mito, que había estado luchando por concentrarse en medio del caos, finalmente levantó la vista. Su rostro palideció mientras murmuraba con incredulidad. Este chakra es monstruoso. Ryoichi entrecerró los ojos y sus instintos le gritaban que algo iba terriblemente mal. ¿Qué le está pasando? La voz de Kuragari era baja, áspera y apenas parecía humana. Sin embargo, sus palabras eran escalofriantemente claras. 83, Shinobi. 83, mataré. El escuadrón se quedó mirando en silencio, atónito, y una abrumadora sensación de terror se apoderó de ellos. Fuera lo que fuese lo que se había apoderado de Kuragari, no era algo que pudieran controlar, ni comprender. Y era aterrador. Salto de línea. Los shinobi restantes de Iwa, que antes confiaban en su número, ahora sentían un temblor de miedo que recorría sus filas. Intercambiaron miradas nerviosas, la atmósfera se llenó de incertidumbre mientras la presencia de Kuragari se cernía sobre ellos, una sombra de la muerte encarnada. Mito, recuperando la compostura, volvió a concentrar su chakra y sus sentidos se pusieron alerta. Tenemos que mantenerlo a salvo. No podemos dejar que lo alcancen. Con renovada determinación, se lanzó hacia adelante y desató una andanada de jutsus de estilo terrestre, que hicieron que púas afiladas brotaran del suelo y obligaron a los shinobi que avanzaban a dispersarse. Pero mientras esquivaban, Kuragari permaneció imperturbable, con su único ojo fijo en el enemigo, un depredador acechando a su presa. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Kuragari se tambaleó. Se movió a una velocidad que desafiaba los límites humanos y desapareció de la vista. El escuadrón observó con horror cómo se materializaba entre el enemigo, con varas negras agarradas con fuerza en sus manos. El primer shinobi de Iwa ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Kuragari hundió las varas en el cráneo del hombre, retorciéndolas violentamente. El grito que siguió fue visceral, un sonido que resonó en los rincones más profundos de sus mentes, helándolos hasta los huesos. La sangre brotó como una fuente carmesí, tiñendo el suelo del bosque de un tono espantoso. Ark. El cuerpo del shinobi cayó sin vida al suelo, con los ojos abiertos por la incredulidad, mientras Kuragari limpiaba las varillas en el cadáver y se giraba para enfrentar al resto de sus enemigos. ¿Qué diablos fue eso? Jadeó Shichirou, con el corazón acelerado mientras él y los demás se preparaban para el ataque. Kuragari se encontraba en el centro, rodeado de caos, la encarnación de la venganza y la furia. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre otro grupo de shinobi, quienes instintivamente se dispersaron como hojas en el viento, con la confianza destrozada. La velocidad a la que se movió los dejó tambaleándose, un fantasma que devoró su cordura. Mito miró a Ryoichi y el miedo se apoderó de su corazón. ¿Qué le está pasando? Es diferente. No lo sé, respondió Ryoichi, apretando los dientes mientras desviaba otro kunai. Pero tenemos que seguir luchando. En ese momento, Kuragari Hiroi tomó desprevenido a otro shinobi. Con un movimiento rápido, separó la cabeza del hombre de sus hombros, la cual cayó al suelo mientras la sangre brotaba como una fuente grotesca.
El cuerpo se desplomó en el suelo y los demás se quedaron paralizados, con la sorpresa pintada en sus rostros. ¿Esto realmente está pasando?, susurró Taichi, con el horror reflejado en sus ojos abiertos. Apretó con más fuerza su muleta improvisada, la adrenalina alimentaba su determinación. Antes de que pudieran reaccionar, Kuragari reapareció detrás de otro enemigo. El shinobi apenas tuvo tiempo de darse cuenta del peligro antes de que la mano de Kuragari saliera disparada y una vara negra le atravesara el corazón. La expresión del chico era vacía, casi serena, mientras retiraba la vara, y la sangre se acumulaba a su alrededor como un halo oscuro. Cuando el cuerpo cayó, el pánico se apoderó de las fuerzas restantes de Iwa. Tenemos que reagruparnos. Retrocedamos, gritó uno, pero ya era demasiado tarde. La sola presencia de Kuragari había cambiado el curso de la batalla. De repente, una explosión resonó en el bosque mientras Shina desataba una ráfaga de cuchillas de viento, tratando de abrirse camino a través del caos. Tenemos que llegar hasta él. Está perdiendo el control, gritó, con el corazón acelerado. Pero el chico parecía intocable, envuelto en un aura de oscuridad que repelía el aire que lo rodeaba. Se movía entre los enemigos como un espectro, y cada vida que arrebataba enviaba ondas de terror a los shinobi supervivientes. Mientras otra oleada de atacantes se acercaba, Kuragari se detuvo. Con un movimiento lento y deliberado, levantó ambas manos, cuyas varillas negras brillaban de manera amenazante. «No eres nada», susurró, con la voz llena de malicia. Con eso, desató una oleada de chakra, una ola de energía oscura que se extendió por el bosque y envolvió a los shinobi restantes. Estos jadearon, con los ojos muy abiertos por el terror, al darse cuenta de que estaban atrapados en un torbellino de destrucción. Mito sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y que el aire se espesaba por el terror. «Tenemos que protegerlo», instó, pero sus palabras sonaron huecas ante la abrumadora fuerza que ahora encarnaba Kuragari. Un grupo de shinobi intentó atacarlo desde los costados, pero Kuragari giró y esquivó sus ataques sin esfuerzo. Se lanzó al aire, girando y dando vueltas con una gracia casi de ballet, y luego cayó con una precisión letal. Las varillas negras se clavaron en el suelo y enviaron ondas de energía oscura que se extendieron hacia afuera. Los shinobi más cercanos a él fueron arrojados a un lado como si fueran simples hojas en una tormenta, sus cuerpos golpeándose contra los árboles con golpes repugnantes. Los ojos de Shina se abrieron de par en par con horror. ¿Qué está pasando? Esto no es solo poder, es locura. Esquivó otro ataque, escapando por poco del agarre de un shinobi mientras intentaba mantener su atención en Kuragari. ¿Locura? No, dijo Ryoichi con seriedad. Esto es otra cosa. ¿Quién es este niño? Kuragari se encontraba en medio del caos. La luna lo bañaba con un brillo extraño, testigo silencioso de su transformación. Miró hacia arriba, con una expresión carente de empatía, su cuerpo vibrando con energía oscura, irradiando puro terror. Los shinobi que los rodeaban sintieron la gravedad de su inminente destino. Uno por uno, cayeron de rodillas, aterrorizados, mientras Kuragari descendía sobre ellos. El aire de la noche se llenó con los sonidos de sus gritos, acentuados por el repugnante ruido sordo de los cuerpos al golpear el suelo del bosque. Esto no es solo una pelea, es una masacre, gritó Taichi, haciendo una mueca de dolor al sentir un intenso dolor en el muslo. Ryoichi hizo una mueca y siguió adelante. Tenemos que llegar hasta él. No podemos dejar que pierda el control. Mientras los últimos shinobi intentaban huir, Kuragari les bloqueó el escape y un muro de oscuridad se alzó detrás de él. ¿A dónde creen que van?, se burló, y luego atacó. Los gritos de los shinobi de Iwa resonaron en la noche, devorados por el hambre insaciable de la ira de Kuragari. Salto de línea. Se acabó, murmuró Shichirou, su voz apenas por encima de un susurro, mientras el escuadrón se quedaba congelado, la tensión espesa en el aire. El bosque estaba en silencio, una quietud escalofriante envolvía el claro, como un cementerio después de una batalla olvidada hacía mucho tiempo. Los restos del ejército Iwa estaban dispersos entre los árboles. Cadáveres maltrechos esparcidos por el suelo, sus formas sin vida retorcidas y contorsionadas. Algunos estaban empalados contra los troncos de árboles antiguos, otros yacían partidos en dos, sus entrañas derramándose sobre el suelo del bosque como ofrendas macabras a la noche. Agujeros enormes desfiguraban sus cuerpos, restos de un conflicto que había terminado demasiado rápido. En medio de la carnicería, el ruido sordo de la carne golpeando contra la carne resonó en el aire hueco, un ritmo grotesco que revolvió los estómagos de los espectadores. Kuragari era un torbellino de violencia, golpeando la cabeza de un shinobi caído con una ferocidad que dejaba el cuerpo irreconocible.
Cada golpe era una liberación catártica de rabia, la sangre salpicó en arcos, empapando el suelo debajo de él. La tierra se transformó en un lienzo mórbido, las salpicaduras rojas brillaron bajo la luz de la luna, creando una belleza surrealista que contrastaba marcadamente con el horror que se desarrollaba. El escuadrón Uzumaki permaneció rígido, con una ansiedad palpable resonando entre sus filas. La expresión de Kuragari estaba oscurecida, oculta tras una máscara de fervor y sed de sangre. Era una visión que los llenaba de pavor e incredulidad. Mientras se preparaban para el ataque, las pupilas de Kuragari se movieron hacia ellos y su profundidad pareció tragarse la luz de la luna. Un breve silencio envolvió el claro y el aire se llenó de una palpable sensación de contemplación. Por un momento, el suelo empapado de sangre brilló bajo la luz plateada y arrojó un resplandor hipnótico sobre la grotesca escena. ¿Qué le está pasando?, susurró Shina, con una mezcla de horror y lástima en la voz, mientras luchaba por comprender la magnitud de la transformación de Kuragari. La belleza de la sangre bajo la luz de la luna parecía una broma cruel, un recordatorio de lo que se había perdido. Justo cuando el terror del escuadrón alcanzó su punto álgido, las varas manchadas de sangre que Kuragari tenía en las manos se le escaparon de las manos y se estrellaron contra el suelo del bosque con una inquietante determinación. Su cuerpo se tambaleó y luego se desplomó en el suelo, inconsciente. El aire de la noche se calmó y la tensión se disipó como la niebla en el amanecer. La luna se atenuó ligeramente, su brillo se desvaneció y proyectó sombras que parecían arrastrarse hasta la misma estructura del bosque. El escuadrón intercambió miradas inquietas, la gravedad de la situación pesaba sobre ellos. Kuragari yacía allí, envuelto en oscuridad y sangre, apenas un cascarón del niño que una vez conocieron. La cruda realidad de lo que había sucedido los envolvió como un sudario sofocante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Shichiro, su voz apenas era un susurro mientras miraba a sus compañeros, cada rostro reflejaba una mezcla de miedo e incertidumbre. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo Mito con voz firme pero con un dejo de preocupación. Antes de que ocurra algo peor. A medida que se acercaban, el bosque, que antes estaba lleno de ruidos de batalla, permanecía en silencio, como un testigo inquietante de los horrores que se habían desatado. La luna colgaba sobre ellos, un guardián silencioso que ahora estaba oculto por las nubes que se arremolinaban, y que dejaba el claro envuelto en sombras, un reflejo apropiado de la oscuridad que ahora los rodeaba.